Vamos a realizar una grabación sobre el tema de la salud y más concretamente sobre la salud en tiempos de pandemia. Una situación presente, una situación que hemos vivido en el pasado. Vamos a referirnos a pautas que podemos o deberíamos realizar para mejorar nuestra salud en este tipo de pandemias o incluso en situaciones de confinamiento, e incluso que nos pueden servir de prevención también para un futuro, tanto de pandemia como de confinamiento. Esta grabación tiene dos partes. En la primera vamos a abordar la física, la parte física, y en la segunda la psicológica. En este tema de la pandemia son muchas las personas, las asociaciones o los grupos que han concentrado su atención y la siguen concentrando en la explicación del origen, del lugar. Hay muchas explicaciones de distintos países sobre cuándo o dónde surgió dicha pandemia. Hay también mucha información sobre las causas. Se atribuyen a causas de tipo alimenticio, a la mala alimentación, consumo de animales salvajes, entre otros, e incluso a una acción de laboratorio. Hay muchas personas que centran su atención en la intención de este tipo de virus que ahora mismo asola a la población, al planeta, la intención de negocio, conspiraciones políticas, manipulaciones. Yo en este vídeo, en esta grabación, lo que voy a hacer es centrar la atención en el significado de todo esto, en la consecuencia de lo que está ocurriendo y en por qué está ocurriendo. Se ha hablado al principio se mencionaba que este tipo de infección era como una gripe. Por supuesto que no parece igual, pero sí me gusta compararlo no a una gripe normal, sino a una gripe global. En el caso de una gripe normal, hoy día, desde ciertos conceptos de medicina natural y alternativa, se sabe que la gripe tiene unas causas, pero que también es consecuencia muchas veces de un sistema inmunológico alterado y que requiere una serie de medidas. Unas medidas de higiene, unas medidas de quietud, de reposo, para mejorar la salud física, para aumentar el sistema inmunológico, para permitir que el cuerpo físico, el organismo, ponga en activo una serie de mecanismos que permiten precisamente la curación, como permiten la prevención. Para mí es fundamental comprender el significado de lo que nos está ocurriendo, no tanto el origen, no tanto la causa, ni tanto siquiera la intención, sino el significado que tiene esto que nos está ocurriendo, porque creo que si entendemos el significado podremos aprender algo. Podremos salir primero de esta situación, podremos curarnos, aprenderemos a prevenir y aprenderemos no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, como en otro vídeo vamos a desarrollar. Lo que parece muy evidente desde muchos puntos de vista, desde muchos lados, desde muchas áreas, es que lo que está ocurriendo es resultado de un tipo de vida y de civilización que hemos creado. Unas condiciones ecológicas, unas condiciones ambientales, un estilo de vida y un tipo de consumo totalmente inapropiado de ciertos alimentos, o un tipo de acciones
que nada tienen que ver con la búsqueda de la salud y con la búsqueda del equilibrio como debe el ser humano encontrar o buscar. Este resultado nos ha llevado a una situación global y por tanto creo que esto es un aviso. Hay quien dice que esto no es todo lo peor que puede ocurrir si no aprendemos religión y por tanto prestar atención a ese aviso de la naturaleza o ese aviso del planeta creo que es fundamental. Durante el confinamiento se ha sufrido una serie de alteraciones físicas que ha repercutido a muchos niveles. Lo que está claro ahora es que esas consecuencias físicas han originado un número muy alto de personas enfermas y un número muy alto de fallecimientos. Por tanto, la primera medida física creo que es la de protegerse. Esto, la historia de la humanidad nos ha dado muchos ejemplos de la importancia que tiene protegerse, adoptar unas medidas higiénicas correctas. El descubrimiento de las bacterias desde hace ya tiempo permitió atajar y contrarrestar cosas que ocurrían de forma muy frecuente, de las que la mayor parte de la humanidad no se daba cuenta, y permitió prevenir y atajar pandemias, pestes, cóleras, infecciones globales realmente importantes. La higiene, el lavado de manos, resultó ser una de las medidas más importantes. Aún así, hoy día hay muchas personas que niegan el valor de la higiene. Hay muchas personas que no son lo suficientemente conscientes. Aún hoy día se siguen produciendo muchos contagios, muchas infecciones de muchos tipos, no solamente respiratorias, sino digestivas, por el simple hecho de no mantener unas medidas higiénicas, por el hecho de no lavarse las manos. En la escuela, en casa, en el trabajo, en los restaurantes, se producen multitud de infecciones. Y los sanitarios, que están ahí al pie del cañón, conocen perfectamente las consecuencias de esa falta de higiene y de esa falta de medidas de protección. Por tanto, la primera medida es saber protegerse de lo que se conoce. Es verdad que sobre el tema de la pandemia y del COVID se cuestionan muchas cosas, pero en cualquier caso, lo que es de sentido lógico y lo que es de sentido común es protegerse. Ante la duda, lo primero es protegerse. Otro punto lógico es prevenir una infección asociado y relacionado con la higiene y con las medidas de protección. Prevenir para no contagiarse. Por muy valiente que seamos, por muy fuerte que seamos, por muy listos que seamos, por muy alternativos que seamos, o por muy ortodoxos y sabiondos que seamos, si nos exponemos a unos gérmenes contagiosos, tenemos más posibilidades de contagiarnos. Por supuesto que todo depende del sistema inmunológico, al que le damos muchísima importancia. Entonces, protegerse, prevenir y fortalecer esa naturaleza que tenemos, ese sistema inmunológico que tenemos, ese sistema curativo que todos tenemos, sería el objetivo. Y es la base de la salud natural, reconocida cada vez más por la mayor parte de la humanidad. Esto nos ayuda físicamente y esto es la primera pauta en este sentido ante cualquier tipo de infección y ante cualquier tipo de pandemia. Necesitamos prepararnos físicamente. De igual forma también tenemos que prepararnos psicológicamente, además de las
infecciones y de los contagios, hay una serie de resultados y de consecuencias de esta pandemia, del confinamiento, de la información que llega, que altera el equilibrio psicológico del ser humano. Vamos luego a hablar, y en el siguiente vídeo vamos a hablar precisamente de las diferentes alteraciones psicológicas y de cómo resolver y cómo prevenir esas alteraciones psicológicas. Mencionamos el temor, mencionamos la depresión, la ansiedad, la rabia, estados alterados, psicológicos, alterados a nivel mental y a nivel emocional, que hacen muchísimo daño y que perjudican de forma directa la salud. Ese es el día, la segunda parte, el segundo área de preparación. Y hay una tercera que yo la llamo preparación interior, preparación, si queremos llamarla espiritual o si queremos llamarla desde el punto de vista de la conciencia. Eso tiene que ver con encontrar el sentido del que hablaba antes a esto que nos está ocurriendo. Eso tiene que ver con la comprensión de lo que es la crisis, cualquier crisis física, psicológica, personal, social, laboral, económica y en este caso global, planetaria, tiene un significado, tiene unas consecuencias y tiene un aprendizaje. Podemos quedarnos en el sufrimiento o podemos quedarnos en el aprendizaje, en la evolución. Toda crisis nos da una oportunidad de crecimiento, sea cualquier tipo de crisis. De forma individual, pero en este caso de forma planetaria. En este sentido, la lección que puede aprender el planeta es inmensa. El salto evolutivo, el salto de conciencia que puede dar el planeta a nivel global es una oportunidad que no la ha tenido anteriormente. Han existido guerras, han existido pestes, han existido situaciones terribles, pero esta situación global y esta situación en la que además no solamente somos partícipes, sino somos conscientes de lo que está ocurriendo, permite precisamente que el planeta en conjunto tenga esa oportunidad en conjunto para ese crecimiento del que hablamos. Como decía antes, todo confinamiento tiene unas consecuencias, no solamente las que todo el mundo conoce a nivel respiratorio y que cada vez se va descubriendo más efectos secundarios del COVID, cómo afecta no solamente a nivel respiratorio, a nivel neuronal, a nivel cerebral, a nivel muscular, a nivel vascular, afecta de múltiples formas. Cada vez se va investigando y se va comprobando cómo tiene muchas consecuencias el tema de la infección por el COVID, pero independientemente de la infección, independientemente de las personas que se han sentido afectadas, todo el mundo en una situación de confinamiento puede sentirse afectado por una serie de alteraciones o de patologías, problemas cardiovasculares, sobre todo problemas circulatorios, el hecho de no caminar, de no moverse más de lo que uno está acostumbrado, pues eso afecta de forma directa a ese movimiento circulatorio, que puede sentirse pues, en las piernas, a nivel cardiovascular, a nivel coronario, a nivel cerebral, se puede sentir de muchas formas. Por tanto, la prevención y el mejoramiento del sistema cardiovascular en estas situaciones es fundamental. Por otro lado, el sistema inmunológico, al sentirse en una situación de confinamiento, con la influencia psicológica de temor, de ansiedad, de depresión, que influye de forma directa sobre el sistema inmunológico, pues nos hace más proclive,
más vulnerable precisamente a cualquier tipo de infección. Problemas articulares, pues el hecho mismo de no moverse puede llevar a muchas personas a sentir más rigidez articular, a sentir dolores a nivel de las articulaciones, inflamaciones, temas que han sufrido muchísimas personas, problemas que han sufrido muchas personas independientemente de estar contagiados o infectados por el COVID, y sobre los que podemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, debemos hacer ejercicio. Si la falta de ejercicio puede influir en estas tres áreas que hemos mencionado, pues debemos intentar hacer ejercicio. Es verdad que durante el confinamiento extremo, yo personalmente he visto muchísimas personas salir a la calle pues muchísimo más tiempo del que yo salgo habitualmente. Bien sea por el perro, bien sea por la compra, por la farmacia, por el pan. Yo he visto multitud de personas que salían a la calle continuamente, lo cual dudo que esas personas se sintieran aisladas y confinadas. Pero sí es verdad que algunas personas o muchas personas han podido estar en espacios pequeños. Bien, pues incluso en espacios pequeños tenemos siempre la oportunidad de hacer ejercicio. Siempre recuerdo y me gusta recordar que a lo largo de la historia ha habido confinamientos mucho más extremos de los que hemos vivido. Y de que incluso hoy día existen situaciones más extremas. En una cárcel, en un campo de concentración, en un campo de refugiados. Hoy día existen situaciones mucho más complicadas en todos los sentidos. Personas que han relatado su experiencia en situaciones dramáticas, realmente dramáticas, y cómo han gestionado su tiempo y su energía. La actividad, el ejercicio físico, es algo que podemos hacer incluso en lugares pequeños. Estiramientos, yoga, tai chi, qigong, o movimientos cada uno como le apetezca, baile. Existen multitud de alternativas para todos los gustos, y hoy día es fácil acceder a cualquier formación, a cualquier medio que enseñe actividades físicas y ejercicio. De acuerdo a los gustos de cada uno, hay para todo. Por tanto, creo que es importante recordar que en situaciones de confinamiento debemos hacer ejercicio. Debemos movernos todos los días. Hay personas que eso, por lo menos por lo que han relatado, lo han llevado muy bien, lo han realizado, y hemos visto multitud de ejemplos súper interesantes. Es una de las funciones. Gestionar el ejercicio y gestionar la energía. Es verdad que hay personas que estaban acostumbradas a hacer ejercicio diario en gimnasios, pues multitud de horas. Claro, esas personas se han sentido bloqueadas, se han sentido frustradas, y esas personas se han podido sentir mal, obviamente. Pero el gimnasio no es un elemento imprescindible, no es un elemento vital. Un elemento vital es poder caminar, poder moverse, y podemos movernos en cualquier espacio, aunque sea pequeño. Entonces, independientemente de las consecuencias económicas o laborales que para los empresarios de los gimnasios ha tenido, que son los realmente perjudicados, los alumnos, los clientes de los gimnasios han tenido y tienen la oportunidad de hacer ejercicio en cualquier espacio. Eso es algo que no se puede negar. Quizás actividades muy especializadas, pero bueno, yo también he visto deportistas de élite buscarse los medios para hacer ejercicio de otra forma. Siempre hay, la inteligencia permite descubrir nuevos medios. Entonces podemos ejercitarnos, podemos movernos, o podemos quedarnos quietos, parados, sufriendo, frustrados y enrabietados porque no podemos ir al gimnasio o porque no podemos ir a correr a la calle. Son dos opciones diferentes.
En cualquier caso, existe la opción de hacer ejercicio. Y la opción de gestionar la energía. Claro, si quedamos demasiado parados, nuestra energía se estanca y nuestra sangre se estanca. Tampoco es una pauta de salud un exceso de ejercicio y un exceso de consumo de energía. Esto se sabe desde muchas áreas de la salud. Saber gestionar la energía de forma equilibrada forma parte de esas pautas de la salud. Relacionado con esto también está la gestión del tiempo, la ocupación. Es verdad que muchas personas están o han estado y siguen estando enfocando y enfocan su tiempo en actividades muy reducidas. Pues ir a comprar, ir al bar, ir a la cafetería, reunirse con un amigo o una amiga. Parece que igual en una situación de confinamiento la ocupación puede estar más restringida, pero cualquiera puede darse cuenta de que hay infinidad de ocupaciones que uno puede realizar, incluso en situaciones extremas de confinamiento. Multitud de ocupaciones, y los medios y la tecnología de la que disponemos hoy nos permite realizar multitud de ocupaciones. Tareas que hemos dejado de hacer, tareas que teníamos pendientes, estudios, lecturas, llamadas a personas, a seres queridos. Podemos descubrir aficiones, a cocinar, a planchar, a fregar, a limpiar la casa. Ocupaciones que muchas veces no hacíamos y que las dejábamos en manos de otros porque considerábamos que nuestro tiempo era más valioso o que teníamos otras tareas. Bueno, pues igual ese confinamiento permite aprender cosas y permite hacer cosas que antes no hacíamos y que igual debíamos de hacer. Gestionar el tiempo es importante. Hay personas que se aburren. El aburrimiento es un problema psicológico. El no tener capacidad para enfocar nuestra atención, para desarrollar inquietudes mentales, intelectuales, emocionales, pues la carencia de esa capacidad nos puede sumir y nos sume y nos coloca precisamente en estados de depresión, de apatía, estados negativos, o permite que enfoquemos el tiempo en otras cosas que no solamente no son sanas para uno, sino que no son sanas para los demás, como puede ser la crítica, como puede ser la murmuración, como puede ser el pensar estar pensando en el pasado, proyectando en el futuro, deseando cosas que no necesitemos. El no saber gestionar el tiempo, el no saber centrarse en el tiempo presente, pues lleva a muchas alteraciones psicológicas y físicas. Por tanto, gestionar el tiempo es una asignatura también. Otra de las cosas que permite o que ha permitido el confinamiento está relacionado con la alimentación. Muchas personas durante el confinamiento relataban que habían aprendido a cocinar, que habían aprendido a hacer bollería y cómo durante ese tiempo pues se habían alimentado de mucha bollería que les había llevado a coger peso. Coger peso es una consecuencia de la mala alimentación, pero el coger peso es una de las cosas que se observa, que se ve, pero hay otras cosas que igual no se ven y que pueden ser más perjudiciales, que afectan al sistema cardiovascular también, al sistema inmunológico, al sistema articular, a nivel mental, a nivel neuronal. La mala alimentación afecta a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos y a todas nuestras funciones. Aprender a alimentarse de una forma equilibrada es otro de los objetivos fundamentales del ser humano que quiera conservar la salud. En un tiempo de pandemia,
tenemos muchas oportunidades de aprender a alimentarnos. Hay muchos textos y mucha información sobre eso. Hoy día, en el presente, seguimos teniendo la misma necesidad de aprender esa alimentación equilibrada. Pero también debemos aprenderlo por la posibilidad de tener que volver a ese nuevo confinamiento, a esa nueva situación. Podemos tener una alimentación equilibrada en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Hoy día, que los medios nos lo permiten y que la alimentación llega hasta la puerta de casa. Los alimentos llegan hasta la puerta de casa. Otra cosa diferente es cuando no hay alimentos. El ejemplo de los campos de concentración. Pues si no hay alimentos, es más difícil mantener una alimentación equilibrada, por no decir imposible. Pero hoy día sí es posible. Entonces, podemos quedarnos en ese espacio, en esa situación, alimentándonos de forma enfermiza o alimentándonos de forma sana. También es otra opción de cada uno. Otro tema que afecta también al sistema inmunológico, al sistema vascular, neurológico, a todos los niveles, es el hecho de dormir bien. Es verdad que muchas personas han sufrido las consecuencias de la ansiedad, de la preocupación e incluso la misma inmovilidad o el mismo hecho de no gestionar la energía, de no consumir energía, puede hacer que la persona no duerma bien. En este sentido, todo está relacionado: el ejercicio, la ocupación, el pensamiento, las emociones, todo influye sobre esa función tan importante. Dormir bien implica saber relajarse, saber aislarse de elementos negativos, saber protegerse, saber prevenir. Dormir bien es otro de los temas fundamentales. Hay muchas ayudas naturales, o incluso a veces es verdad que hay personas que tienen que recurrir a fármacos, pero insisto, hay muchos elementos naturales que permiten conciliar el sueño. Incluso existen pautas psicológicas que sin necesidad de tomar nada también nos ayudan. Pero todo pasa también por esa gestión del tiempo y de la energía. Otro elemento sobre el que muchas personas se han sentido afectadas y que se ha relatado durante este tiempo es la falta de sol. La falta de sol para esas personas que no han podido salir. La falta de sol para esas personas que no han tenido una casa grande, patio, terraza grande, y que sí es verdad que son muchas. La falta de sol nos afecta a todos los niveles: inmunológico, articular. La falta de vitamina D, que proporciona el hecho de tomar sol, es algo muy importante. Pero tampoco podemos olvidar que la falta de vitamina D es algo que en una situación normal también existe. Cualquier médico de cabecera sabe perfectamente el número tan elevado de personas que hay con falta de vitamina D. Incluso saliendo a la calle, pues muchas veces no tomamos la suficiente cantidad. ¿Por qué? Pues porque vamos muy abrigados, llevamos gafas, llevamos maquillaje, o no estamos sencillamente el tiempo suficiente al aire libre y tomando el sol de la forma que hay que tomarlo. De la forma que hay que tomarla, de una forma equilibrada. Porque también, por otro lado, nos vamos a esas personas que no saben tomar el sol, sino que lo hacen en exceso, que se pasan horas en la playa sin sombrilla, sin crema protectora, con una piel blanca durante horas, sufriendo quemaduras y con consecuencias tan graves como el cáncer de piel. Pues de esto hay muchísimos casos, y no necesariamente pues tenemos que sufrir un confinamiento para tener problemas relacionados con el sol. Por tanto, el equilibrio, el punto medio entre tomar el sol o no tomarlo, es lo que debemos buscar. Tomar el sol implica una exposición moderada, un tiempo adecuado, que muchas personas, la mayoría de las personas, pueden hacer. A veces desde una ventana o a través de una ventana, en una terraza, de muchas formas.
Entonces es un elemento importante. Otra función que se ha visto afectada y se puede ver afectada en una situación de confinamiento es el relacionado con la respiración. El COVID tiene una relación directa con el sistema respiratorio, pero personas con problemas respiratorios hay muchísimos. A consecuencia, principalmente, de no saber respirar. La mayor parte de los humanos respiramos con menos de la tercera parte de nuestra capacidad respiratoria. Aprender a respirar es otra de esas asignaturas. Hay muchas disciplinas que enseñan: el yoga, el tai chi, técnicas psicológicas. Aprender a respirar es fundamental. Si estamos confinados y aislados y no nos movemos y no tomamos el sol y además no hacemos ejercicios respiratorios o no sabemos respirar de una forma adecuada, es más fácil que nos veamos afectados físicamente y que podamos sufrir problemas cardiovasculares, inmunológicos, problemas respiratorios, de todo tipo. Entonces, se hace urgente aprender a respirar. Además de eso, necesitamos saber acceder a la información adecuada que nos permita aprender todo esto y otras multitud de temas seguros que existen y que aquí no comentamos, primero porque sería imposible, pero poder acceder a una información práctica, veraz, objetiva, que nos ayude a mantener nuestra salud continuamente, no solamente en una situación de pandemia o en una situación de confinamiento, sino en cualquier situación, en cualquier etapa de nuestra vida, es fundamental. Es verdad que muchas veces hay bloqueos de información, que hay censura de información, sobre todo sobre la información natural, sobre las pautas de vida natural o sobre la autogestión de la salud. Necesitamos aprender a gestionar nuestra propia salud, ser dueños de nuestra propia salud, tener las herramientas, los instrumentos. Hay multitud de elementos que conocemos, que a lo largo de la historia de los siglos la humanidad ha conocido y ha utilizado para prevenirnos de las enfermedades y para sanarnos de multitud de cosas. Que hay multitud de conocimientos que cualquier persona puede aplicarlo en su casa, con su familia, de forma individual, de forma sencilla. Incluso se puede enseñar a los niños pequeñitos multitud de herramientas para prevenir y para curar. Y es verdad que muchas veces hay campañas de desinformación, hay campañas de persecución sobre esos elementos naturales que están ahí, la importancia del agua, la importancia del aire, de la respiración, la importancia del sol, la importancia de una alimentación equilibrada, la importancia de terapias, de muchísimas terapias. Bueno, necesitamos saber seleccionar la información. Necesitamos también estar abiertos a cualquier ayuda que nos venga de cualquier lado y de cualquier tipo. Necesitamos utilizar los elementos que pone a nuestra disposición la medicina convencional, el sistema sanitario, pero también necesitamos poner a nuestra disposición esos conocimientos de la medicina natural, de la salud natural. La síntesis, la combinación de ello es lo que permite precisamente resolver la mayor parte de los problemas. La información tiene que ser objetiva, tiene que ser veraz, tiene que ser real. Pero es verdad que desgraciadamente en esta época de la información nos llega multitud de datos que no cumplen con estos requisitos. De ahí la importancia de saber seleccionar la información. De saber seleccionar la información que sea útil, práctica, objetiva, real. Lo que nos permite discernir una cosa de otra no es ni más ni menos que la conciencia, la experiencia,
la conciencia, es lo que nos permite discernir. Los debates, los argumentos mentales, intelectuales, las críticas, la persecución, las descalificaciones, los insultos, no ayudan a ver la luz en toda esta cantidad de desinformación que existe. Se nos dice que tenemos que desaprender y yo digo que tenemos que desinformarnos, o por lo menos que debemos seleccionar la información para poder precisamente utilizar todas estas herramientas que nos ayuden a prevenir y a tratarnos físicamente. Vamos a comentar algunas de esas medidas naturales que seguramente todo el mundo conoce. Hay muchísimas, pero bueno, por ejemplo, dentro de medidas preventivas, pues hay cosas como la alimentación. Debemos tomar alimentos que ayuden pues a contrarrestar infecciones, que tengan una función antibiótica, que tengan una función que estimulen el sistema inmunológico. Pues alimentos tan sencillos como pueden ser el consumo de los ajos, de las cebollas, de limones, de pimientos, que tienen nutrientes, que tienen principios activos, con funciones terapéuticas y funciones preventivas, a nivel de los gérmenes, de los virus, de las bacterias, de estimular el sistema inmunológico. El consumo, la utilización de plantas como la echinacea, cuyos resultados están clínicamente probados desde hace muchísimo tiempo. El reishi, que es una de las plantas madre, reinas de Oriente, que lleva siglos, por no decir milenios, de utilización y de ensayos clínicos comprobados. La vitamina C, que la podemos tomar de los limones o de los pimientos o de suplementos. La vitamina D, que la podemos tomar gracias al sol o de otros suplementos. El selenio, que ayuda a ese sistema inmunológico. Oligoelementos como el manganeso, cobre. Multitud, sería interminable, es infinito la cantidad de elementos, de plantas, de alimentos que tienen estas funciones preventivas y terapéuticas. Elementos terapéuticos como el propóleo, que es un antibiótico natural comprobado, el jengibre, que estimula el sistema energético, la energía del riñón, del hígado, el tomillo, que es una planta sencilla que podemos encontrar en nuestros campos, oligoelementos, como decía antes, el cobre, el zinc-cobre, aceites esenciales, los aromas, la aromaterapia, a través de las esencias de tomillo, de eucalipto, de incienso. Multitud de elementos que podemos encontrar y multitud de información la podemos encontrar en libros, conferencias, textos que ayuden precisamente a prevenir y a mantener nuestra salud. Sobre el tema del COVID se están haciendo muchos ensayos clínicos, no solo con fármacos, también se están haciendo con productos naturales. Existen sustancias que están perseguidas, que están cuestionadas y que muchas personas defienden como antiinfecciosos potentísimos. Es lamentable que no se dé la oportunidad de comprobar si eso que se dice es verdad o es mentira. Es lamentable que no se permita el ensayo clínico con cualquier sustancia natural, moderna, antigua. Ensayos clínicos se han hecho con la medicina tradicional china. Se ha comprobado cómo ayuda a los pacientes COVID en este tiempo, cómo ha ayudado. Es lamentable que no se dé una información objetiva y que no se permita el acceso a multitud de remedios que hay. Pero existe esa posibilidad de información. Hoy día, como digo, en esta sociedad de la información tenemos muchos recursos, muchas herramientas. Yo aporto mi granito en una obra que hemos publicado que se titula El Camino de la Salud, donde se habla precisamente de la hidroterapia, del poder curativo del agua, de la geoterapia, el poder curativo de la tierra, la aromaterapia, la fitoterapia, la importancia que tiene la geobiología, la influencia de los campos electromagnéticos, la influencia que tienen los campos telúricos sobre la salud,
y sobre todo la importancia que tiene la alimentación. En esta obra hacemos una revisión de lo que consideramos alimentos sanos y alimentos que enferman, alimentos terapéuticos que curan, alimentos manipulados, alimentos de todo tipo. En esta obra intentamos hacer una revisión de estudios clínicos, de ensayos, de pruebas que hay sobre la importancia de muchos alimentos en relación a la salud, tanto a nivel preventivo como a nivel terapéutico. Como digo, es un tema para cualquier época, para cualquier tiempo, pero en esta época de pandemia, donde a veces observamos que hay una limitación de información, en esta época de pandemia o de confinamiento en el que una persona se puede sentir más afectado o que muchas veces no tiene recursos o la posibilidad de asistir a un centro sanitario de una forma tan fácil, esto es algo que también ha ocurrido, bueno, pues existen muchas herramientas que nos permiten gestionar nuestra salud, ser autosuficientes en un alto nivel sobre nuestra salud. Esta es una reflexión que yo hago sobre esa importancia que tiene la salud y en este momento, insisto, en el momento que hemos pasado tenemos una experiencia, pero no estaría mal prepararnos en este sentido para tener esa capacidad ante cualquier situación que pueda surgir. Lo vamos a dejar aquí, espero que esta información sirva. Tenéis más información en los enlaces que ponemos debajo del vídeo, así como otros vídeos a los que podéis acceder si os suscribís. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que va a tratar precisamente sobre la salud psicológica en tiempos de pandemia.